Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa muy especial, especial porque nos atañe a todos, no solamente a los dominicanos, sino a todos los seres humanos. Hablamos de la humanidad, de la humanidad. Nos honra con su presencia el señor Román García Fernández. Él es miembro o presidente, ¿verdad que sí?, de Derecho Humano a la Paz. Esto tiene su sede en España. Sí, nosotros tenemos una organización que es el Instituto de Estudios para la Paz, que es una organización internacional que tiene sedes en distintos países. Okay. Y cada país tiene su declaración. Bueno, la declaración es una propuesta que hay desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Existe una serie de problemas con el tema de los derechos humanos. Okay, vamos a entrar en detalles ahora después que cumplamos con nuestros compromisos comerciales. Pero yo quiero decir a los amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior que este programa, repito, nos atañe a todos, sin excepción, gobernantes y gobernados, y no importa que sea el más humilde de los seres humanos, como los más encumbrados. Vamos a hablar de algo que, repito, nos atañe a todos, como es también la paz, que yo creo que, y los derechos humanos. De manera que yo invito a los amigos telespectadores a que no se pierdan la ponencia que él tendrá en el día de hoy en este programa El Pueblo Cuestiona. Quisimos traerlo a él porque, como ustedes saben, en los últimos tiempos, los últimos meses, el mundo, no solamente Estados Unidos, sino el mundo se ha visto como si la situación se fuera a deteriorar en el aspecto de la paz mundial. Recordamos los meses finales del año pasado cuando el presidente Trump de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte pues lanzaron una serie de misiles, o se lanzaron una serie de misiles verbales, naturalmente, que puso en atención a todo el mundo, o en tensión a todo el mundo, pensando que eso podría ser el inicio de lo que la gente ha estado hablando, de una tercera guerra mundial. Y yo creo que eso realmente, los que conocemos lo que fueron las dos guerras, la primera y la segunda guerra mundial, y cuántos seres humanos fallecieron o murieron en la segunda guerra mundial, yo creo que debemos todos, de una manera u otra, pues estar preocupados y, ¿por qué no?, hacer todo cuanto podamos en beneficio de la paz mundial que nos atañe a todos, sin excepción. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial, que lo es el señor Román García Fernández. Él tiene que ver con la declaración de Luarca, Asturias, esto es en España, Derecho Humano a la Paz. Así que dentro de algunos momentos estaremos con esta importantísima comparecencia, hablando de un tema, repito, que nos atañe a todos, la paz, no solamente en regiones, sino a nivel mundial. Pausamos, amigos. Bien, amigos, iniciamos su programa El Pueblo Cuestiona hoy con la honradora presencia de una destacada figura que viene desde España. Hablamos del señor Román García Fernández. Él es miembro del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Está en República Dominicana, pues, porque tienen aquí su oficina, una de sus oficinas, ¿verdad que sí? Háblenos, ¿qué es esto, el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación? Bueno, pues el Instituto es una organización no gubernamental que reúne a personas que tenemos profesiones muy variadas y que se planteó que era necesario afrontar los problemas de este mundo tan convulso que tenemos desde tres dimensiones. Una, la formativa. Entendemos que es necesario formar a las personas que quieren transformar la sociedad, porque los problemas son complejos.
Otra, desde el punto de vista de la investigación, los problemas complejos tienen que ser analizados porque muchas veces esas soluciones a primera vista que se nos ocurren tienen consecuencias mucho más terribles que lo que estaba sucediendo. Y otro elemento que es fundamental es la vertebración del Estado. La vertebración del Estado. Sí. Háblenos en ese aspecto. Sí. Muchos de los conflictos sociales, incluso que terminan en guerras civiles o movimientos violentos, pues tienen guerras locales. Locales, sí. Tienen que ver con que el Estado no tiene una estructura, que el Estado es una especie pues de actividad familiar en la que todo está mezclado, ¿no? Sí. Entonces, y como Estado usted habla de todos los estados. Sí, todos los estados, ¿no? Bueno, aquí habría un nivel superior que ya fue enfocado al final de la Segunda Guerra Mundial, que es las Naciones Unidas, como gobierno de la humanidad. Bueno, surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas. Precisamente con un mandato, que era evitar una Tercera Guerra Mundial. Exacto. Ese es el fundamento de las Naciones Unidas. Porque ya para el 10 de diciembre de 1948, pues se difunde al mundo, o se declara, fue declarada la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Derechos humanos. Originalmente eran derechos del hombre, pero justamente, y por cierto, la embajadora dominicana en las Naciones Unidas, la doctora Minerva Bernardino, se opuso a lo que era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre para que se cambiara por los derechos humanos, es decir, que abarcara, porque era discriminatoria esa primera declaración. Bueno, eso hay que yo... discriminatoria contra la mujer. Sí. Yo como me dedico a la filosofía tengo muchas veces que hacer correcciones, porque claro, en la filosofía hay una tradición importantísima sobre el hombre. El hombre, sí. Pero es que estamos utilizando mal el concepto. No es un problema de machismo. Hombre incluye a varones y mujeres. No es. Lo que pasa que sucede lo mismo cuando uno llega y dice, dame una Coca-Cola, y lo que estás pidiendo es una gaseosa. Estás haciendo del particular un general o del general un particular, que es el caso. Se utiliza muy habitualmente para hombre para referirse a los varones, pero el hombre es una palabra genérica. Claro. No es una palabra particular. Claro. Entonces yo creo que ese sentido, que ahí ha habido muchos intentos, que si arroba, que si o, as, etcétera, el problema es más grave. Hay que aprender español para hablar correctamente. Exacto. Bueno, ahí yo no soy lingüista, pero hay lingüistas muy destacados que han dicho que el español no tiene problemas para utilizar términos genéricos cuando son necesarios y discriminar los sexos cuando lo es. Sí, es verdad. Y que el problema es de incompetencia lingüística nuestra, que no manejamos adecuadamente el español. Exacto. Y entonces unas veces subrogamos un género a otro, ¿no? Sí. Y continuando con el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, ¿en cuántos países o en cuántos lugares ya tienen ustedes instalado o se ha fundado, se ha dejado instituido el instituto? El instituto ahora por países estamos en 4 países. ¿En 4 países? Sí. Luego el tema es que, digo, institucionalizados. ¿En cuáles países? Estamos en Paraguay, México, República Dominicana y España. Okay. Luego, dependiendo de los países, hay más sedes, porque desde el inicio, precisamente el ponerle el nombre de instituto, nos dio un modelo organizativo, que es el de los institutos universitarios. Por tanto, entendimos que cada país tenía que tener su estructura propia y, además, podía haber estructuras paralelas en cuanto a líneas de investigación o en cuanto a sedes en
en otras localidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en República Dominicana estamos trabajando, y yo espero que en breve, para que se constituya el instituto en Santiago. En Santiago. Sí, y tendrá su autonomía. O sea, va a ser, o sea que habrá uno principal, diríamos una sede principal, diríamos en la capital de la República. Nosotros, ese es el modelo organizativo al que me refería, no entendemos principal. O sea, el instituto no tiene sede en España, o no es el referente España. Yo ahora encabezo la dirección como director internacional y estoy en Oviedo. Entonces se entiende que la sede central es Oviedo, pero no es cierto. Puede ser Santo Domingo, puede ser... porque puede cambiar el director. O sea que ustedes buscan que se organice en cada provincia del país un instituto. Sí, sí. O una filial del instituto. Nosotros entendemos que el desarrollo es autónomo y que la coordinación entre nosotros viene por los intereses comunes. Claro. Entonces no es necesario hacer una estructura jerárquica, podemos hacer una estructura horizontal. Sí. O sea, yo no tengo que decirle a República, yo soy el director internacional, yo no tengo que decirle a República Dominicana lo que tiene que hacer. Es República Dominicana la que plantea cuál es su agenda, cuáles son los problemas prioritarios desde el punto de vista de la gente que está trabajando aquí, porque claro, puede haber una línea que se establece pues en la Junta Directiva Internacional, ¿no? En la cual están representados todos los institutos. Y se dice, bueno, pues vamos a trabajar, pues, no sé, la sostenibilidad alimentaria. Y en República Dominicana se dice, bueno, pero nosotros somos productores de comida, no tenemos ese problema, no tal. Más prioritario pues es pues la falta de estructura del gobierno. Entonces vamos a trabajar en mentalizar, en aportar ideas para conseguir una mayor vertebración del Estado dominicano. O el problema de las armas, ¿no? En lo que respecta a los derechos humanos, ¿cuál es la función de ustedes, o si el instituto realmente tiene eso como algo prioritario? Sí, nosotros estamos trabajando y hemos adoptado como propio la Declaración del Derecho Humano a la Paz, que es una propuesta que ha surgido de un debate muy amplio entre la sociedad civil, promovida por algunas personas que trabajaron para Naciones Unidas, y fue adoptado y promovido por numerosas organizaciones no gubernamentales. Nosotros lo hemos asumido como propio porque, como una organización pacifista que somos, nos pareció que recogía pues la mayor parte de nuestras intenciones ideológicas, y entonces estamos trabajando en la línea de que se establezca una declaración de Naciones Unidas por el derecho humano a la paz. Y lo planteamos, o se planteó el debate de esta declaración, porque se entiende que los derechos humanos han quedado pues limitados, por no decir obsoletos. O sea, no son obsoletos en cuanto que cada uno que lee, o sea, si se leen de manera independiente, pues cada uno puede ver reflejado que eso es un derecho que han sido violados. Necesario. Pero son violados porque cuando se establece la Declaración de Derechos Humanos en el 48, se establecen de manera formal. O sea, tienen una ideología kantiana. El derecho, ¿Una ideología? Kantiana. Kantiana. Que es, bueno, Kant es el ideólogo de Naciones Unidas. Claro. O sea, la paz perpetua de Kant define más o menos el modelo que tienen Naciones Unidas. Eleanor Roosevelt era una kantiana, y la mayor parte de los que trabajaron en la elaboración de la declaración pues lo eran, y entonces eso está impregnado en toda la declaración. Entonces, claro, el kantismo cree que el formalismo, que lo formal, y cuanto más universal y más formal, pues más cumple el derecho, más se acerca a lo moralmente correcto, ¿no? Pero claro, tiene un problema esa concepción,
que lo formal señala el derecho, o sea, marca los deberes, pero no las obligaciones. Entonces, y es a lo que estamos asistiendo en el mundo en estos momentos. La declaración recoge que toda persona tiene derecho a emigrar, o sea, a ser refugiado. Claro. ¿Ya? Pero ¿y qué país lo acoge? ¿Dónde está la obligación de los países a acoger esos refugiados? Entonces, vale, yo soy perseguido, por ejemplo, políticamente en mi país, huyo, pido asilo y nadie me recoge. Entonces, ¿para qué sirve mi derecho? O sea, no hay son ninguna... violados en ese aspecto los derechos humanos. Porque no conllevan la obligación de los países firmantes a cumplir los acuerdos. Es decir, lo lógico en el tema de refugiados es que los países, de acuerdo a la población y de acuerdo a la capacidad económica que tienen, se repartirán los refugiados. O sea, ahora mismo hay 2 millones, bueno, podemos coger ejemplos de todos los sitios, pero lo digo por asociarlo a la guerra. Pues hay 2 millones de sirios que piden asilo político, que su país está siendo bombardeado, están siendo masacrados, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho con ellos? Tenerlos en campos de refugiados en Turquía, aparcados, porque no se ponen de acuerdo los países en cómo repartir ese flujo migratorio. ¿A qué atribuye usted que las grandes potencias pues se muestran reacios a darle cabida a los refugiados? Las grandes potencias. Bueno, porque en principio todo el mundo entiende que el problema es del que le toca. O sea, no se ven los problemas de manera global. Pero este es un análisis que hacemos todos, ¿no? Cuando hay un problema dices, eso a mí me afecta. No es mi problema, ¿no? O sea, va a subir la gasolina, a mí me afecta. No, pero yo tengo un carrito pequeño, no gasto. Pero claro, tú compras comida que viene en camiones, claro. Luego repercute todo eso sobre ti. Claro, cuando se analiza, dicen, esto es un problema de Turquía, de Grecia, que están ahí con los refugiados, que lo solucionen ellos. Pero claro, no pueden solucionar 2 millones de... Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues la desestabilidad de la zona, que es lo que está ocurriendo. Nuevos conflictos. Y al final termina afectando a esas grandes potencias que miran para otro lado cuando ocurre el problema, ¿no? Sí, el caso de República Dominicana, y qué bueno que usted habló de los refugiados. En el caso de República Dominicana, pues se está dando un fenómeno, y es que tenemos al vecino Haití, que prácticamente ya no es un estado, es un estado fallido, Haití, y sus nacionales, pues, son rechazados en todas partes del mundo, en aquellos lugares que realmente debían abrir sus puertas de par en par a los haitianos, pues se la cierran. Hablamos de Estados Unidos, de Francia, del Canadá, en fin. Y sin embargo, pues somos nosotros, los dominicanos, los que hemos tenido que soportar o cargar ese fardo tan pesado como es el caso de los haitianos, que no son refugiados, hay que señalarlo así, porque ellos viven en su país, naturalmente que la misma situación económica, social de su país, lo hacen que ellos quieran buscar nuevos horizontes, pero nosotros no estamos en capacidad para darle albergue a 2 millones de haitianos, no estamos en capacidad, en ninguno de los aspectos. Claro, es que ahí está usted planteando la doble dimensión del problema. O sea, por una parte, a lo que me estaba yo refiriendo como problema general, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues el problema con Haití, todos los países que están en el entorno dicen, es un problema de República Dominicana. Sí, nos que echan, lo solucione República Dominicana. como decimos aquí, nos echan la cuava a nosotros, Claro. la carga a nosotros. Claro, pero no es un problema suyo, ni siquiera lo han creado ustedes. No lo hemos creado. Es un pero problema además, que viene de las políticas internacionales, que viene de permitir determinadas fórmulas políticas en ese país, incluso apoyado económicamente por esos países, para qué tal, y que ha tenido estas consecuencias nefastas del Estado fallido al que alude. Claro, ahora la comunidad internacional, ¿qué tiene que hacer? ¿Lavarse las manos y decir esto es un problema de República Dominicana? ¿O dentro de un marco que busca la convivencia internacional, no es decir, tenemos un problema con este país,
República Dominicana es el que lo está sufriendo, pues habrá que hacer políticas que implementen el apoyo a República Dominicana y buscar una solución global que no solo sea República Dominicana. Pero además hay que decirlo con mucha responsabilidad, y yo creo que usted sabe ya esto, no hay un solo país en el mundo, de los casi 200 países que forman las Naciones Unidas, o que forman parte de las Naciones Unidas, que haya hecho más por Haití que República Dominicana. Ah, no, pero... No lo hay, no lo hay, no lo hay. Pero claro, porque ustedes son los que tienen que vivir con el problema y son los que tienen que ir buscando soluciones porque les han abandonado respecto a ese problema. Igual que el tema que estábamos hablando de los refugiados sirios. O sea, Estados Unidos piensa algo en los refugiados sirios, es problema de el entorno, de la frontera. Y no pueden esto, pues, diríamos, las Naciones Unidas tomar carta en el asunto. Esa es la cuestión que promueve la Declaración del Derecho Humano a la Paz. Esto supone que en vez de ser una declaración formal, tenga derechos y obligaciones. Entonces, los países firmantes no solo reconocen unos derechos, sino que aceptan unas obligaciones. Que no la cumplen. No, pero que tiene, o sea, con la nueva declaración tendrían que cumplir pues una cuota de refugiados. Entonces, por ejemplo, que hay una presión migratoria en República Dominicana, pues Japón tiene su cuota de desplazados haitianos. Claro. Estados Unidos, Francia, Estados Canadá. Unidos. Bueno, ponía Japón por poner el otro extremo para que nos diéramos cuenta de que sería entenderlo de manera global, ¿no? De acuerdo a la población, porque claro, hay que tener en cuenta que hay que redimensionar, de acuerdo a la población que tiene un país y de acuerdo a la capacidad económica que tiene que aceptar, tiene que dividirse proporcionalmente los refugiados que hay en el mundo. Y hay una cuestión más importante que le decía yo, que era la segunda brecha que había sacado usted, que es el derecho al libre tránsito. La declaración reconoce el derecho al libre tránsito, reconoce que es un derecho humano el que queramos mejorar nuestras condiciones de vida. El inmigrante por cuestiones económicas. Hasta ahora en la declaración esto se entrevé, pero solo se reconoce el derecho del refugiado, el derecho del perseguido políticamente, ¿no? Porque la Declaración de Derechos Humanos está fundamentalmente bajo el prisma de la política. De la política. No de lo económico. No, de la política. De la política. Sí. Vamos a la pausa, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver de nuevo con esta importantísima comparecencia con una figura que conoce muy bien la situación mundial, sobre todo lo referente a los derechos humanos y, por qué no, también a la paz. Hablamos del señor Román García Fernández. Él viene desde España, porque ya aquí en República Dominicana está funcionando, está el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Está funcionando en República Dominicana, que tiene a la señora Neri García como su directora aquí en República Dominicana. Pasamos, amigos. Continuamos, amigos, con el programa El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de una figura que hace unos 5 años aproximadamente estuvo con nosotros aquí, justamente hablando de estos mismos temas. Hablamos del señor Román García Fernández. Bueno, él viene aquí porque aquí ya existe el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Queremos informarle a usted que justamente a finales del año pasado, un grupo de dominicanos y dominicanos, pues nos reunimos y dejamos constituido lo que es el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial, Modopaz. Comenzamos 3 personas, después 10, y justamente para el 10 de diciembre ya nos reunimos en la Universidad Unicaribe, aquí de República Dominicana, y dejamos constituido formalmente, con 112 personas, el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz. Su primer actividad, por llamarlo de alguna manera, fue comunicárselo a las principales figuras mundiales: presidente Trump, presidente chino, presidente de Rusia, presidente de Corea del Norte, presidente, el secretario de las Naciones Unidas,
en fin, el Papa Francisco, en fin, a las 12 personalidades, secretario de la OEA, de la ONU, a todos los estamentos de la República Dominicana, háblese Congreso, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en fin, informándoles sobre la formación del movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz, que no busca otra cosa que no sea colaborar, contribuir con la paz. Naturalmente que siempre hemos dicho que la paz, en lo que respecta a República Dominicana, yo no puedo hablar de otro país, comienza en el hogar. En el hogar debe comenzar la paz, para luego irse ampliando hacia el entorno donde viven las personas, donde vivimos las personas, para llegar a nivel nacional, ya para tener un poco más para generalizar un poco más nuestra función, o para ampliar más nuestra función, y seguir hacia la paz mundial. Yo creo que todo el mundo pues debe participar en estos movimientos, sea en República Dominicana, sea en España, sea en los Estados Unidos, porque la paz es algo que nos atañe a todos, sin excepción, gobernantes y gobernados. Y por muy poderoso que usted crea que usted es, bueno, sin paz, ese poder que usted dice que tiene, pues no representa nada si no hay paz. Y además lo que hemos estado estudiando, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos que aportar algo, más que para la presente, para las futuras generaciones que nos van a suceder. Bueno, en el caso específico de Europa, por ejemplo, ¿cómo usted ve la situación de Europa con respecto a la paz? Y bueno, en estos momentos el concepto Le hablo de Europa paz, porque usted sí, es europeo. sí, pero yo quería señalar que en estos momentos el concepto de paz ha tenido un proceso crítico durante todo el final del siglo XX. Y ya se entiende no solo la paz como una ausencia de guerra, sino que hay determinadas condiciones que, aunque no haya ataques bélicos, son para considerar que uno está en situación de guerra, que está en ausencia de paz. Porque, y nos referimos, por ejemplo, a problemas de sostenibilidad alimentaria, de vertebración del Estado, un Estado débil y débil no me refiero a que no tenga fuerzas armadas, que puede tener todas las fuerzas armadas del mundo, pero el hecho de que no esté estructurado pues hace que pueda generarse una serie de conflictos internos que pueden desencadenar pues en guerras civiles o en conflictos de Bueno, todo como tipo. pasó en nuestro país en el año 65, Por ejemplo, ¿no? que provocó una guerra y después una intervención. Todos los países hemos pasado por Claro. procesos similares, ¿no? Entonces, Europa tiene ahora una grave crisis que está fomentada, no es solo interna, sino también externa. El ataque que está sufriendo Europa desde, por una parte, Estados Unidos, por otra parte, Rusia y por otra parte, China, está atacando los fundamentos ideológicos. Yo, como tema de unión económica, me interesa poco, pero sí había una idea en la fundación de la Unión Europea que no debemos olvidar que surge de la CECA, de la Comunidad Económica, el carbón y el acero, que había sido lo que había fomentado, lo que había desencadenado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el control de en aquel momento las materias primas básicas, y precisamente en torno a esa unión comercial pensaron que podía solucionarse el problema de la guerra europea. Y bueno, quitando el caso de Yugoslavia y de la ex Yugoslavia y los Balcanes, pues es el periodo más largo de Europa sin guerra. Porque, claro, se habla de la segunda, de la primera, pero también estuvo la de 1870, etcétera, claro, etcétera. Prácticamente cada 25 o 50 años había una guerra en Europa. ¿Se ha podido obtener algunos datos de cuántas personas murieron, no en la Primera, sino en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, siempre este tipo de datos es bastante conflictivo bueno, porque no hay
No hay cifras concretas. No hay cifras concretas, pero la discusión está entre los 60 y 80 millones de muertos. Entre 60 y 80 millones de muertos. Víctimas de la guerra. Si luego tenemos consecuencias, podría incluso elevarse, ¿no? Bueno, yo quiero decir, y quiero tener un poquito de calidad para hablar de esto. Tal vez usted lo desconoce. La guerra nuestra, la guerra que tuvimos en República Dominicana en abril de 1965, fue producto de algo que se produjo en República Dominicana en muchos años, más de 30 años, no teníamos un gobierno constitucional, no teníamos un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Y resulta que el 20 de diciembre del año 1962, el pueblo dominicano, unas elecciones libérrimas, pues eligió a un presidente eminentemente democrático, a un gobierno que realmente respetó todos los derechos del pueblo, que fue el gobierno del profesor Juan Bosch. Pero al cabo de 7 meses, ese gobierno democrático, con la constitución más avanzada que habíamos tenido los dominicanos y que aún hemos tenido desde que somos independientes, desde que somos república, pues fue derrocado por políticos ambiciosos y por qué no, por militares que se dejaron tomar de instrumento por los políticos de aquella época. Y resulta que fue ese gobierno que surgió a raíz de ese golpe de Estado contra el gobierno democrático de Juan Bosch, fue derrocado por el pueblo dominicano el día 24 de abril del año 1965. En principio era una guerra entre dominicanos, los que se oponían al gobierno, al retorno del gobierno de Juan Bosch, y los que queríamos el retorno del gobierno de Juan Bosch, yo me incluyo porque estaba en esa línea. Y resulta que al cabo de 4 días, el país fue intervenido por tropas extranjeras, específicamente por los Estados Unidos. Intervención que fue apoyada por la Organización de Estados Americanos, creando algo para nosotros casi fantasma, que fue de que la FIT, Fuerza Interamericana de Paz, pero ya estaban aquí las tropas norteamericanas. Entonces yo digo, bueno, la OEA, la Organización de Estados Americanos, en ese momento, pues no pensó que República Dominicana también era miembro de ese organismo. Y tuvieron que ocurrir o suceder más de 5.000 muertos para que salieran los interventores de República Dominicana, y naturalmente no nos podemos quejar de la acción tomada por las Naciones Unidas, que ahí sí, pero ya el daño estaba hecho cuando las Naciones Unidas vino a intervenir. De manera que también hay que ver, tomar en consideración que muchas veces las grandes potencias pues no lo piensan 2 veces para inmiscuirse en los asuntos internos de los países más pequeños o más débiles, como fue el caso de República Dominicana. Sí, es que ese es otro de los grandes problemas que tiene Naciones Unidas y que hay que reformar de una manera urgente. Que es que, claro, como Naciones Unidas, a pesar de la buena intención de la paz, se constituye después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras pues pusieron determinados privilegios, y ahí está el Consejo de Seguridad, que no deja de ser un órgano supervisor de las decisiones que toma la Asamblea, y el derecho a veto que mantienen determinados países pues hace que sigan jugando a intereses particulares. Y muchas veces, cuando se ve cierta debilidad por el freno en el Consejo y en otros organismos, pero no solo está bloqueado en el tema de paz, por ejemplo en educación hay serios problemas por el bloqueo de determinados países que no quieren que se desarrollen determinados programas educativos y por tanto bloquean a la UNESCO, pues cuando logran ahí que haya unos enfrentamientos, aprovechan para hacer su política. Es decir, pues intervenir, ponerse como garantes de la paz, etcétera, cuando todo eso debería estar solo dentro del marco de Naciones Unidas. En el derecho humano a la paz también reconocemos que solo es legítima la defensa. Cualquier país que agrede a otro
es una condena inmediata. Debía ser así. La declaración pretende que sea así. La nueva declaración que se hace pretende que ya no se discuta quién tiene razón. El que agrede ya está condenado. Claro. No hay que ir a discutir en el Consejo de Seguridad si sí, si no, si cualquier país que pasa las fronteras de otro tiene una condena mundial de Naciones Unidas. No hay que ir a decidir en el Consejo. Por tanto, por ejemplo, en el caso de la intervención americana en República Dominicana, pues evidentemente sería una condena, ¿no? Claro. Lo que lógicamente, en el caso de una guerra civil, Naciones Unidas siempre suele ser a petición de partes, ¿no? Porque si dos quieren matarse es muy difícil separarlos, ¿no? Pero en todo caso, lo que tiene que ser como mediación pues es una fuerza multilateral dirigida por Naciones Unidas. No por yo creo que gracias también a la participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nosotros logramos, los dominicanos, de que los norteamericanos se dieran cuenta de que habían cometido un craso error al intervenir en República Dominicana, cuando era un conflicto entre nosotros, los dominicanos, es decir, los que creíamos y queríamos un orden legalmente constituido, como fue la vuelta a la constitucionalidad del gobierno del profesor Juan Bosch, y los otros que se oponían a eso. Sin embargo, ellos tomaron parte y vinieron a proteger a los que no querían casualmente la legalidad. A los que no querían la legalidad. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con este importante programa que de una manera u otra pues nos atañe a todos, sin excepción, en cualquier parte del mundo, porque estamos tocando temas que tienen que ver con cualquier ser humano, no importa en qué parte del planeta se encuentre. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, pero queremos queremos traer nuestro invitado especial de hoy, Román García Fernández. También puso en circulación su libro aquí en República Dominicana, El asesinato de Afrodita Pandemos. Esto es una introducción al fin de la filosofía. Esto fue, ¿qué día? Hace unos 4 o 5 días. Hace 2 días, el jueves fue. Sí, hace 4 días, okay. El jueves. Sí. Esto fue hecho en la librería Cuesta. Sí. Es decir, que las personas interesadas ya saben que pueden obtener este libro, El asesinato de Afrodita, en librería Cuesta. Bien. Bueno, nos quedan unos minutos, queremos todavía utilizarlo también ahora con respecto, porque nos hemos olvidado un poco de lo que es el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Bueno, aclara que el libro es de filosofía, porque... Sí, es un libro eminentemente de filosofía. Digo porque estamos hablando con un filósofo. Digo porque, como estamos tratando estos temas, sí, puede despertar el interés por el tema de la paz y se van a llevar una sorpresa, sí, porque es un libro... No, un libro de filosofía, es un libro de filosofía que es, bueno, es yo profesionalmente a lo que me dedico, ¿no? Sí. Entonces... No coincide con este tema, trabajo y tengo algunos artículos y algunas cosas de estudios sobre el tema de la paz, pero esto es una cosa... Y ya usted tiene un compromiso con el movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. Yo creo que la colaboración entre organizaciones pacifistas es fundamental, y tenemos que fomentar el que se creen más organizaciones, que estemos en la línea de luchar por los derechos y de buscar las condiciones para que tengamos un mundo justo y sostenible, ¿no? Y un mundo en paz. Y en paz. En paz. De nada vale que tengamos países desarrollados, países que no tienen ningún tipo de problemas económicos, sin embargo, si no tiene paz, es como si no estuviera el desarrollo. Nos encontramos en un momento en el que los grandes problemas que afectan a la paz, entendida como duradera, sostenible, etcétera, etcétera, pueden llevar a desaparecer la humanidad. Claro, claro. Que eso es lo que muchas personas en todas partes del mundo no se dan cuenta. Una tercera guerra mundial sería barrer con la humanidad.
Pero también nuestro modelo contaminante, por decirlo claramente, Claro. para no echarle la culpa al modelo económico, que siempre queda ahí como muy diluido. No, nuestro modelo consumista contaminante está poniendo en peligro la propia existencia de la humanidad, Claro. ¿no? Aquí ahora está, está también en toda Europa el debate sobre el tema del vertido de plásticos. Sí. Claro, eso no es un problema de responsabilidad social, no es que yo tire o deje de tirar plásticos, es que estamos basados en el plástico. Claro. Y entonces hay que cambiar los envases por otros tipos de materiales. El formato. El formato. El formato. Eso, ¿no? Pues Hace unos días aquí en República Dominicana, pues se produjo algo y fue una avalancha de plásticos y de cuantas cosas se pudieron lanzar a nuestros ríos, en este caso específico al río Isabela y al río Sama, que llegaron al extremo de producir cientos y cientos de toneladas de basura, pero fundamentalmente de plásticos. Claro. Entonces hay que iniciar o seguir con una campaña de que la gente pues use lo menos posible el plástico, las empresas sobre todo. yo recuerdo en España cuando yo tenía que devolver los cascos, o sea, todos los líquidos venían en botellas de cristal. Y la botella costaba dinero, con lo cual tenías que devolver el casco para que te devolvieran el dinero, ¿no? Si una gaseosa costaba 30 pesos, cuando ibas a comprarla, si no llevabas el casco, te cobraban 35. Claro. Cuando llevabas el casco, te devolvían los 5. Claro, eso lo que hacía era el recogido del vidrio. Y el que no había por ahí regado. Que es reciclable. Claro, claro. El vidrio es reciclable. Claro. Y con lo del plástico, la botella no vale nada y ¿qué se hace? Pues se tira. Y además el tiempo que dura para diluirse, Claro. dura Sí. muchos años. Yo creo que sí, que hay que continuar con una campaña, yo no diría contra el plástico, sino que se busca otra forma. Pero el problema no es el plástico, el problema es el consumo. Porque, por ejemplo, ustedes utilizan en República Dominicana mucho más plástico que en Europa. O sea, que en la ¿Cómo? ciudad ¿Cómo donde es yo vivo- posible? Sí, sí. O sea, escuchen esto. Nosotros consumimos aquí en República Dominicana más plástico Sí sé que, por ejemplo, en Asturias, ¿Que en Asturias? Una ciudad europea, ustedes... ¿Cuántos millones tiene Asturias? Asturias tiene, la ciudad, bueno, Asturias toda tiene 900.000 habitantes. 900.000. Es una décima parte de nosotros, República Dominicana. de República Dominicana. Sí, incluso en territorio es una décima parte. También. Sí, es una cosa curiosa, es proporcional. Sí. Pues, ¿Es su ciudad? Sí, ¿Es yo su vivo en Oviedo, sí. Es una ciudad manejable, sostenible, que no tiene atascos, que si uno se encuentra en un atasco, puede bajarse del coche y recorrer la ciudad y llega primero que en el coche. Volviendo al Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, ¿cuáles son las perspectivas, diríamos, para los años por venir? Bueno, nosotros, por una parte, vamos a iniciar el debate al cual les invitamos como movimiento para fomentarlo, para ser promotores ¿Cómo no? de hacer una declaración dominicana del derecho humano a la paz, porque la cuestión es, queremos llevarla en el 2023 a la Asamblea. Entonces, para que sea aprobada por la Asamblea, lógicamente todos los embajadores, representantes de cada país tendrán que apoyarla y tendremos que conseguir una amplia mayoría, porque, claro, el tema de una declaración no es simplemente que la mitad más una lo apruebe, sino que casi la totalidad, incluso desde la propia Asamblea, se intentará convencer a los últimos que quedan para que pudiera ser aprobada por unanimidad, que es lo... Pero hay que- acuerdos que se hacen, que después hay países que se Bueno, retractan, que Pero renuncian. le vuelvo a insistir que la declaración, o sea, la Declaración de Derechos Humanos está enfocada desde un punto de vista absolutamente formalista. Se enuncian y no se ponen las obligaciones. El derecho humano a la paz ha aprendido de ahí y entonces se entiende el derecho no solo como formal, sino como material. como material. Entonces establece el derecho por una parte, pero la obligación de los Claro. estados a cumplir. Bien.
Bueno, el tiempo ha finalizado. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy nos honró con su presencia una figura que ya ha estado en El Pueblo Cuestiona hace aproximadamente unos 5 años. Usted pasó por aquí. Hablamos del señor Román García Fernández. Él tiene que ver, bueno, es de los gestores del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Hay un capítulo, República Dominicana, ¿verdad que sí? ¿Qué tiempo hace que está...? Está funcionando desde el 2002, que empezamos sometiendo, porque como entidad formativa sometimos al Ministerio de Educación Superior la creación de un Instituto de Estudios Superiores, que todavía estamos esperando por la resolución. ¿Todavía están esperando? A pesar de que la ley dice que en 3 meses tienen que darte una respuesta. Bien, amigos, será pues hasta la próxima en otro espacio El Pueblo Cuestiona.